Hoy quiero desarmar el relato de los 20 o 100 años de decadencia. Es lo mismo. Tanto si tomamos los últimos 20 como los últimos 100 años, no vemos una línea descendente. Hay altibajos, muy obvios. Solo los que nacieron ayer o no conocen nuestra historia no se dan cuenta. Pero entonces, ¿por qué dicen esto? Esto lo hacen para poner a todos los gobiernos en la misma bolsa y justificar un cambio de rumbo con supuestas políticas inéditas. En realidad no son inéditas, ya lo hicieron en otra época. Estoy preparando un video para que veamos juntos cómo resultaron. Así que si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas, que pronto te voy a llevar al futuro. Es preciso aclarar que cada momento tuvo sus virtudes y sus defectos. Es arbitrario definir un criterio. Como este canal está pensado en nosotros, estudiantes, trabajadores, jubilados, vamos a medir la pobreza, el desempleo, el salario y la deuda pública. Los primeros tres porque me parecen los indicadores más importantes, y la deuda porque entiendo que nos puede generar una imagen distorsionada de la realidad, ya que en algún momento hay que pagarla. Voy a dejar en la descripción las fuentes que usé. Hay distintos lugares de donde sacar la información, así que puede variar ligeramente, pero no cambia el resultado. Como siempre les recomiendo desconfiar de todos, incluyéndome, y los invito a que hagan sus propias investigaciones. La mayoría de las noticias que circulan hoy son falsas. Como no me interesa defender a ningún político, partido o ideología, solo voy a hacer referencia a los años 2002, 2015, 2019 y 2023. Pobreza. En el 2002 llegamos al pico del 66%. A finales de 2015 cayó a menos del 30%. A finales de 2019 aumentó a más del 35%. Todavía no hay datos del final del 2023, pero se estima que superó el 45%. Podemos concluir que la mayor pobreza la tuvimos en el 2002 y que después hubo dos gobiernos que la bajaron y dos gobiernos que la subieron. Desempleo. En el 2002 llegó al 20% más o menos. Finalizando el 2015 hay cuestionamientos con el número exacto, pero sería entre el 5 y el 9%. Para fines de 2019 un 11% y al final del 2023 menos del 7%. Podemos ver que el mayor desempleo fue en el 2002 y después hubo un solo gobierno que lo aumentó. Salario. Para el salario vamos a calcular el salario mínimo, porque es la referencia más exacta y es el que se usa para calcular otras cosas. Si lo medimos en pesos, por la inflación, obviamente siempre va a ir mejorando, así que lo vamos a medir en dólares. El salario mínimo en el 2002 llegó a caer a los 57 dólares. A finales de 2015 estaba a 570 dólares. A finales de 2019 cayó a los 250 dólares. A finales de 2023 el salario mínimo estaba a 156.000 pesos. Acá es un poquito más difícil calcularlo en dólares. Yo voy a usar el dólar oficial de Milei del 2024. Y me da que el salario cayó a 187 dólares. El dólar blue no me parece confiable porque opera volúmenes mucho más chicos que el dólar oficial. Además, a veces hay varios días que baja. Si tiene bajas artificiales, asumo que también sus subidas son artificiales. Pero esto es una apreciación propia. Usen el dólar que les parezca indicado. En cuanto a salarios, vemos que los peores estuvieron en el 2002 y después hubo dos gobiernos que lo mejoraron y dos gobiernos que los empeoraron. Deuda pública. La vamos a medir en porcentaje del PBI, porque me parece que no es lo mismo deber 100 cuando ganas 80 que deber 100 cuando ganas 1000. Estás debiendo lo mismo, pero en un caso te cuesta muchísimo más cancelar la deuda que en el otro. La deuda alcanzó el 139% del PBI en el 2003. A finales de 2015 la deuda era del 52%. A fines de 2019 era de 89%. A fines de 2023 fue de 88%. Respecto a la deuda, vemos que en el 2003 fue cuando más estábamos endeudados. Después hubo dos gobiernos que bajaron la deuda, uno que la aumentó y otro que la mantuvo. Conclusión. Lo primero que se destaca es que la crisis del 2001 dejó los peores indicadores, midamos lo que midamos. Eso fue hace 23 años. Cuando hablan de los últimos 20 años, la están esquivando. ¿Por qué lo hacen? Porque si ponen el foco que en los últimos 25 años el peor momento fue ese, unos cuantos nos vamos a preguntar qué políticas se aplicaron para llegar a eso. Y claramente eso no les conviene.